Buenas noches. Bueno, vamos a hablar ahora de la fisiología renal, ¿vale? Y para terminar con las tres partes del repaso, ¿vale? Entonces, el riñón hace muchas cosas, hace un chingo de cosas, pero entre las principales que hace o muchas de las que hace son las siguientes. Primero, de las más conocidas y de las que vamos a hablar mucho, son estas dos, la excreción de metabolitos y de sustancias, o en general la excreción de cosas, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Pues ya lo veremos con los movimientos tubulares, con la filtración, etcétera. También que hace la regulación hidroelectrolítica. Regula los iones, regula el volumen sanguíneo con sistema renina-angiotensina-aldosterona y otros sistemas. ¿Ok? ¿Qué más hace? Regula la presión arterial también con el sistema renina-angiotensina, ¿no? Regula el equilibrio ácido-base a la par que el pulmón. Además, también ayuda en la producción de eritrocitos gracias a su secreción hormonal de vitamina D. También otra secreción hormonal es la activación de la ¿Cuál es? Aumenta la producción de eritrocitos por su secreción hormonal de eritropoyetina y activa la vitamina D. Sí, ahora sí. Creo que lo había dicho mezclado. Pero bueno, eso es mucho de lo que hace el riñón, ¿no? Poco a poco vamos a ir viendo casi todo, excepto esto de acá, porque pues eso es de bloque 3. El riñón, a grandes rasgos, está compuesto ¿por qué? Por una corteza, una médula. Esta médula histológicamente se puede dividir en una médula interna y en una médula externa, ¿ok? Además de esta médula y de esta corteza, tenemos lo que son las pirámides renales que van a desembocar todas estas pirámides renales en lo que son los cálices menores, cálices mayores, luego todo en la pelvis renal, que es esta estructura de aquí, para al final terminar en el uréter, ¿no? ¿Todo esto para qué es? Para que toda la orina que va a pasar, que va a entrar, bueno, que va a ser filtrada, más bien toda la sangre que va a entrar y que va a ser filtrada para formar orina, llegue a la pelvis y se elimine, ¿no? Y llegue a la vejiga y después salga, ¿no? Histológicamente es la que nos importa, o sea, la anatómica no es que no nos importe, pero para esta parte, para entender la fisiología, necesitamos tener muy bien la histología renal. Entonces, la unidad funcional del riñón va a ser la nefrona, ¿no? Esta nefrona va a estar compuesta por dos cosas, uno, los corpúsculos renales y por los túbulos renales. A su vez, el corpúsculo renal va a estar formada por dos cosas, un glomérulo renal y la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman tiene, ay, más grueso, tiene dos capas, una capa parietal y una capa visceral. Recordemos que la capa parietal simplemente es un epitelio plano simple, mientras que la capa visceral está formada por los podocitos. Estos podocitos son súper importantes porque van a abrazar a los capilares glomerulares para formar parte de la barrera de filtración, ¿ok? Y bueno, regresando, el glomérulo renal va a estar formado precisamente por los capilares glomerulares y por el aparato yuxtaglomerular. Este aparato yuxtaglomerular lo vamos a ver más adelante como parte de la regulación de la filtración. Entonces veamos estos esquemitas y justo aquí tenemos la arteriola aferente, va a entrar al glomérulo renal para formar a los capilares glomerulares. Estos salgan a través de la arteriola eferente. ¿Qué otras estructuras tenemos? Tenemos la capa parietal de la cápsula de Bowman. Tenemos aquí, bueno, estos son los podocitos formando la capa visceral de Bowman. Entre la capa parietal y la capa visceral vamos a tener el espacio de Bowman. Este espacio de Bowman es a donde llega el ultrafiltrado del plasma, o sea, la orina. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos a la mácula densa formando parte del aparato yuxtaglomerular. De este aparato yuxtaglomerular son varios componentes, pero pues ya los iremos viendo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Células mesangiales, células yuxtaglomerulares, eh, pues ya principalmente eso. De este lado, pues es un esquema más sencillito. Tenemos nuestra arteriola aferente, la eferente, capilares glomerulares, todo lo amarillito, si se dan cuenta, son los podocitos de la capa visceral. Tenemos aquí todo nuestro espacio de Bowman y al final todo se va a continuar con el túbulo contorneado proximal, ¿va? Entonces de aquí no hay gran ciencia, ¿va? Después.
Tenemos, pues ya vimos a nuestro corpúsculo, ¿no? A nuestro glomérulo. De aquí van a comenzar a salir los tubos. Estos se van a dividir en lo que es el túbulo proximal. Después viene el asa de Henle. El asa de Henle tiene una sección ascendente y una rama descendente y una rama ascendente. ¿Ok? Ok. Después de esta ascendente de Henle, vamos a tener el túbulo contorneado distal. Después tenemos los túbulos colectores, colector cortical, medular y un conducto colector. Este conducto colector al final va a terminar llegando hacia las pelvis renales y ya después perdón, a la papila renal y después a las pelvis renales. ¿Sí, no? Sí, primero a la papila y luego a la pelvis renal. Estas nefronas es importante clasificarlas en nefronas corticales y nefronas yuxtamedulares. Las nefronas corticales, no les puse el esquema. Ush. Las nefronas corticales, hagamos de cuenta esto. Esta es nuestra corteza, esta es nuestra médula. Las nefronas corticales, su glomérulo, el glomérulo va a estar cercano, no a la corteza, o sea, sí están, para empezar, los glomérulos siempre van a estar en la corteza, ¿no? Solo que las nefronas corticales, su glomérulo va a estar cercano a la superficie. ¿No? Casi llegando a la cápsula. Y sus túbulos renales, la parte más profunda, siendo el asa de Henle, apenas iba a atravesar hacia la médula, ¿ok? Mientras que las nefronas yuxtamedulares, su corpúsculo renal o glomérulo está casi en la periferia entre la corteza y la médula. Y a diferencia, su asa de Henle llega bien, bien, bien profundo. ¿Ok? Esa es la diferencia entre una y la otra. ¿Por qué es importante? Porque los capilares que vamos a encontrar en una nefrona y en la otra son diferentes. Pero para poder hablar de los capilares vamos a hablar un poquito de la irrigación. Todo nace en la arteria renal. Después de la arteria renal vienen las arterias lobulares, arciformes, interlobulares, anatomía. Pero el punto el que me interesa es a partir de aquí. Tenemos la formación de la arteriola aferente. Después de la arteriola aferente tenemos los capilares glomerulares. Después de los capilares glomerulares se forma la arteriola eferente. Y después tenemos los capilares peritubulares. ¿Qué rescatamos de esta diapositiva? Que hay dos lechos capilares en las nefronas. Uno, los capilares glomerulares y la otra, los capilares peritubulares. Los capilares glomerulares se van a centrar principalmente en lo que es la filtración, ¿no? Mientras que los capilares peritubulares se van a centrar en la reabsorción y secreción, ¿no? O en los movimientos tubulares, pues. Ya después de esto, pues llegamos a la vena renal, ¿no? Pero, bueno, justo, lo acabo de mencionar. Bueno, los capilares glomerulares, filtración, capilares tubulares. Estos capilares tubulares van a ser de las nefronas corticales exclusivamente. Estos, pues justo, útiles en la reabsorción y la secreción. Mientras que los vasos rectos van a ser exclusivos de las nefronas yuxtamedulares y van a servir para la concentración de la orina. ¿Ok? Estos vasos rectos son una cosa bien confusa, curiosa, rara, pero la vamos a ver ya que hablemos de concentración de la orina, ¿va? Nada más guárdenme que los vasos rectos son de las yuxtamedulares para concentrar la orina, ¿va? Va. Después, bueno, esto es justo. Pues aquí había un esquema, sí, sí estaba. Esta es una nefrona cortical. Casi todos los túbulos renales están en la corteza excepto el asa de Henle que apenas se atraviesa la médula. Mientras que la nefrona yuxtamedular, vean, el corpúsculo renal está en la periferia y los túbulos renales atraviesan casi hasta la parte más profunda de la médula. Y vean, los capilares peritubulares están rodeando por completo lo que es la nefrona cortical, mientras que los vasos rectos están van rectos, van paralelos a los túbulos renales. Y esto tiene una razón de ser. Ahorita les digo por qué. Ay, perdónenme. Y ya, ¿no? Eso por la parte de los capilares. O sea, estos son como más generalidades, pero que son como cosas muy conceptuales que les pueden llegar a preguntar. Aquí ya es lo que tenemos que comprender.
La fisiología renal es bien sencilla, a mucha gente se le complica, pero a mi parecer es muy sencilla porque es muy lógica. ¿Ok? Ok. Entonces, para nosotros entender la... espérame. Para entender la filtración glomerular, necesitamos hablar de los movimientos que pueden llegar a haber en la nefrona. Para empezar, pues la filtración. La filtración simplemente es el paso de líquidos, de iones, desde los capilares glomerulares hacia el espacio de Bowman. Y la filtración únicamente es el único movimiento que se va a dar en los capilares glomerulares. Los demás movimientos se van a dar a partir de los capilares peritubulares. Entonces tenemos la reabsorción. La reabsorción es el paso de moléculas, agua o lo que sea que ya fueron filtrados de regreso a la circulación. ¿Ok? Y la secreción es lo contrario. Son moléculas, agua, iones, lo que sea, que no fueron filtrados, que están en los capilares y que van a secretarse eh, hacia la nefrona, ¿ok? Hacia los capilares, perdón, hacia los túbulos renales, ¿ok? Del capilar hacia los túbulos. Entonces, reabsorción es desde la nefrona hacia los capilares y la secreción es desde el capilar hacia la nefrona. Esto es súper importante porque yo les voy a estar hablando toda esta clase de reabsorción de tal, secreción, reabsorción, y es importante que lo tengan bien presente para que no se me vayan perdiendo, ¿va? Después, el último movimiento, pues es la excreción, que más que nada es la eliminación, ya la orina, pues. Entonces, la orina como tal se va a formar por la suma de los tres movimientos, la filtración más lo que se reabsorbe más lo que se secreta, ¿ok? Que en realidad la reabsorción no se debería de sumar, se debería de restar porque se le están quitando. En la reabsorción se le quitan cosas a la orina. Entonces, como tal, sería filtración menos reabsorción más secreción, ¿no? Pero bueno, X. La tasa de filtrado glomerular, pregunta clásica de departamental. ¿Cuál es la tasa de filtrado glomerular? 180 litros al día o 125 mililitros por minuto. Y si se dan cuenta, el riñón filtra muchísimo, de extremadamente mucho, ¿va? Al riñón le gusta filtrar, le gusta trabajar. El riñón es chambeador, ¿no? Pero bueno, antes de seguir hablando de la filtración y de todo esto, tenemos que hablar de lo que es el flujo sanguíneo renal. Y bueno. El flujo sanguíneo renal normal es de 1.100 mililitros por minuto y esto va a corresponder a un 20% del gasto cardíaco. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto nos está diciendo que el riñón recibe muchísimo, mucha sangre. ¿Ok? Ok. Y al final este flujo sanguíneo renal, o sea, qué tanto le llegue al riñón, va a depender de dos cosas. Uno, de la diferencia de presión entre la arteria y la vena renal. Sabemos desde cardio que la dirección del flujo va a ser dependiendo de estas diferencias de presión. Pero vean, la presión de la arteria renal es más o menos la de la presión arterial, 120, mientras que de la vena renal es de 5, 7 milímetros de mercurio. Entonces hay una clarísima diferencia que siempre va a mantener el flujo de arteria a vena. Mientras que el otro determinante son las resistencias vasculares renales. Y estas resistencias vasculares renales van a estar dadas por dos elementos, lo que es la arteria aferente y la arteria eferente. ¿Ok? Ok, ok. Entonces, mm, pues nada más. Además, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un concepto que es la fracción de filtración. La fracción de filtración es el porcentaje total de plasma que circula por el riñón y es filtrado. Entonces, el flujo sanguíneo renal es de 1.100 mililitros por minuto, ¿no? Pero de estos 1.100 mililitros por minuto, no todo se filtra, porque pues tampoco, o sea, sí le gusta trabajar al riñón, pero tampoco tanto. ¿Cómo vamos a determinar el porcentaje real que es filtrado? Simplemente hay que dividir la tasa de filtrado glomerular, que son los 125 mililitros sobre minuto, entre lo que es el flujo sanguíneo renal o flujo plasmático renal, que es de los 1.100. Se hace la división, se obtiene 0,20 y nos da 20%. ¿Ok? Y entonces este 20% es el total de toda la sangre que se filtra, pero de toda la sangre que llega y lo que se filtra. Entonces, de los 1.100 mililitros, solo el 20% es filtrado. ¿Ok? Y este 20% sale o es
O sea, ocurre o llegamos a este 20% porque gran parte de la sangre que llega, o sea, de los 1100 mililitros, gran parte va a corresponder a las células sanguíneas, ¿no? Sabemos que es más o menos 50-50, ¿ok? Y el otro 50% que queda, solo el 20% se resta. Entonces, realmente lo que se está filtrando es un 50% del 50% que nos queda. O sea, tenemos aquí nuestra sangre, ¿no? La mitad son células sanguíneas y la demás es el plasma. Lo que se va a filtrar es el plasma. Este 50%, pues, no se filtra, evidentemente. Pero de todos estos 1100 mililitros, lo único que se filtra es un 20%, no sé, algo como por aquí. Entonces, más o menos, estaríamos filtrando la mitad del plasma que llega, gracias a que el 50% corresponde a las células sanguíneas, aprox, ¿no? Esa es la explicación. Y bueno, para nosotros entender cómo es que se filtran las cosas, debemos hablar del aparato de filtración. Tenemos tres, ya, perdón. Los componentes del aparato de filtración son tres: el endotelio, la membrana basal y los podocitos, ¿ok? ¿Por qué son importantes estos? Porque gracias a que existe esta barrera de filtración, no se van a poder filtrar, ¿qué cosa? Proteínas. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos filtrar proteínas? Porque pues si no vamos a tener proteinuria y eso nunca es bueno, ¿ok? Pero bueno. Los componentes son, ya dijimos que es endotelio, y el endotelio va a tener los capilares fenestrados. Recordemos que los capilares fenestrados son un tipo de capilares que tienen unas aberturas, y estos capilares fenestrados van a tener cargas negativas alrededor de sus fenestras. ¿Por qué son importantes? Ah, porque las proteínas, ¿qué cargas tienen? Ah, pues negativas. Entonces, cargas negativas de los capilares fenestrados y las proteínas que son negativas se van a repeler, y por mucho que exista alguna proteína que sea más chica que el tamaño de las hendiduras de filtración, las cargas negativas la van a repeler y no se va a poder filtrar. ¿Qué más tenemos? Tenemos la membrana basal, está de colorcito azul, con proteoglucanos que también son de carga negativa. Además tenemos los podocitos van a ser como rejillas, como, pues sí, como rejillas que van a formar hendiduras de filtración o diafragmas de filtración, que nada más por ahí van a poder pasar las cosas, ¿no? Entonces, las tres se suman y forman un filtro, una barrera de filtración increíble, ¿ok? Y bueno, ay, ay, iba a estornudar. ¿Qué me quedé? Ah, sí, entonces, ya, ahora sí vamos a hablar de esta parte de los determinantes de filtración. Los determinantes de filtración es lo que les van a preguntar. O sea, neta, 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 neta. Si algo de riñón les van a preguntar es esto. Porque, y no tanto porque yo sepa qué les van a preguntar en el departamental, sino porque es lo que tenemos que saber de la fisiología renal. Muchas cosas sí, pero esto es lo inicial, lo esencial. ¿Por qué? Porque eso nos explica cómo la presión arterial puede modificar la filtración, cómo muchas cosas pueden modificar la filtración renal. Ahorita las vamos viendo. Pero bueno, la filtración se va a dar por la KF, que es el coeficiente de filtración, que este va a depender de cada molécula, va a depender también un poco de la permeabilidad capilar, pero principalmente esta no le hacemos tanto caso. La que sí le hacemos caso es la presión de filtración neta. Y esta presión de filtración neta va a estar dada por estas cuatro presiones, ¿no? Mm, Pues vamos a ponerlo acá. No, mejor sí acá. Que son cuatro. Una, la presión hidrostática glomerular, que sabemos que la presión hidrostática glomerular permite o favorece la salida de líquido fuera del capilar. Esta es de 60 milímetros de mercurio. Después tenemos la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. ¿Por qué hay presión hidrostática en la cápsula de Bowman? Ah, porque hay orina, tenemos líquido, y todo líquido siempre va a tener cierta presión hidrostática. Entonces, esta presión hidrostática se opone a la filtración. Esta va a ser de 18 milímetros de mercurio.
Después, además, tenemos la presión oncótica glomerular, que esta presión oncótica va a estar dada por las proteínas plasmáticas que van a favorecer el, bueno, que el líquido se mantenga dentro del capilar, o sea, se opone a la filtración, ¿vale? Y por último, tenemos a la presión oncótica de Bowman. ¿Y por qué está en cero? Ah, aquí es una cosa bien curiosa, o más bien lógica. ¿Quién da la presión oncótica? Las proteínas. ¿Qué les dije hace menos de 2 minutos? Las proteínas no se filtran. Entonces, si no se filtran, ¿quién nos va a dar presión oncótica en el espacio de Bowman? Pues nadie. Por eso es de cero, ¿va? Es de cero. Entonces, para que nosotros podamos, bueno, los riñones puedan filtrar, el equilibrio de filtración debe de ser positivo, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos todo esto, nos va a dar 60 menos 18 menos 32 son 3 4 es 10. Nos da 10 milímetros de mercurio positivo, ¿no? Entonces, este equilibrio está orientado hacia la filtración, ¿ok? Estos valores pueden cambiar, pueden modificarse relativamente, pero vean, al final, todos estos cálculos nos van, más bien todos estos números, todas estas unidades nos van a dar una presión de filtración positiva de 16 milímetros de mercurio. Esto nos está diciendo que, aunque existan fuerzas que se opongan a la filtración, la presión hidrostática va a ganar y va a favorecer la filtración. Siempre se debe de favorecer la filtración, ¿no? Si no, pues el riñón no va a filtrar. ¿Qué va a pasar si nosotros por alguna razón llegáramos a aumentar la presión oncótica capilar? Pues esta va a ser mayor que la presión de filtración, perdón, que la presión de hidrostática capilar, y entonces la presión va a ser de cero, el equilibrio de filtración va a estar en cero, entonces no hay filtración, ¿no? Entonces nosotros o el riñón necesita mantener siempre su equilibrio hacia positivo. Y entonces llegamos a esto. ¿Qué va a pasar cuando modificamos las presiones? La más importante o la más relevante es la presión hidrostática glomerular. La presión hidrostática glomerular va a estar determinada por tres cosas. Uno, por la presión arterial, pero esta queremos pensar que normalmente está estable, ¿no? Entonces, en las que nos vamos a centrar es en las modificaciones en las resistencias arteriolares aferentes y en las eferentes. Las aferentes son bien sencillas. Para esto vamos a dibujar algo así, ¿no? Entonces, cuando nosotros aumentamos la resistencia arteriolar aferente, estamos contrayendo a la arteriola aferente. Entonces, el líquido que quiere entrar por aquí se enfrenta a esta resistencia y al final va a entrar menos flujo sanguíneo al capilar y entonces va a disminuir la tasa de filtrado glomerular. ¿Quién más va a disminuir? El flujo. Ay, el flujo sanguíneo renal. ¿Por qué? Porque como pues al final no está entrando sangre, o sea, no es que se esté cortando como tal el suministro de sangre, sino que está disminuyendo, está llegando menos, más bien, ¿va? Entonces, el filtrado glomerular disminuye y el flujo sanguíneo renal disminuye también, ¿vale? Y de esta manera, pues, es el resultado de la aumento de la resistencia aferente. ¿Qué pasa si nosotros disminuimos la resistencia aferente? Pues entonces va a haber mucho espacio, va a aumentarse el flujo, va a llegar más sangre y entonces el filtrado glomerular va a aumentar y el flujo sanguíneo renal también va a aumentar. Así de sencillo. Aumenta resistencia, disminuye flujo. Disminuye resistencia, aumenta flujo. Así de sencillo, ¿va? La cosa cambia cuando llegamos a la resistencia eferente. ¿Por qué? Ay, puta madre. Espérenme. Ahí está, más o menos. ¿Por qué? Tenemos, ay, qué feo me quedo, pero bueno, tenemos a nuestra arteriola eferente, ¿no? Ahora sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? De la respuesta cuando les dicen qué pasa si se aumenta la resistencia eferente, la respuesta va a ser depende. ¿Por qué? Porque si nosotros aumentamos la resistencia aferente relativamente poco, no sé, como por aquí, el flujo sanguíneo,
el flujo sanguíneo renal siempre va a disminuir, ¿no? Nada más. Pero ¿qué va a pasar con el filtrado glomerular? Ah, llega la sangre, se encuentra con la resistencia y es como si se topara con una pared. Entonces la presión hidrostática aquí se va a comenzar a aumentar, porque es como, entre comillas, que el líquido, el plasma, se quedara estancado. Entonces es como si a un globo le cierras la boquilla y lo sigues llenando de agua, se va a inflar, 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 y la presión hidrostática aumenta. Entonces, de manera inicial, o ante una resistencia ligera, la presión hidrostática aumenta y el filtrado glomerular aumenta. ¿Por qué? Porque está aumentando nuestra filtración nuestra presión hidrostática, que aún favorece la filtración. Pero, ¿qué va a pasar si nosotros mantenemos esta resistencia eferente aumentada o incluso la aumentamos más, ¿no? Nuestro flujo sanguíneo renal se va a mantener, ¿no? Y nuestro filtrado glomerular igual está aumentadísimo. Pero, ¿qué pasa? Como nuestro filtrado glomerular está aumentando mucho, está filtrando mucho, se está filtrando mucha agua. Pero ¿quién nos está filtrando? Exacto, las proteínas. Entonces, como esta parte del plasma está perdiendo agua porque toda se está filtrando, las proteínas se concentran y se hace un líquido hiperoncótico. ¿Por qué? Porque las proteínas se concentraron muchísimo por la pérdida de agua y entonces, en lugar de que se favorezca la filtración glomerular, esta filtración va a bajar. ¿Por qué? Por el aumento de las presiones oncóticas. ¿Ok? Porque ya aparte ya se filtró mucho líquido, ya no hay tanto líquido, lo que hay son muchas proteínas que están favoreciendo jalar el agua. Y entonces el filtrado glomerular disminuye. Esa es la respuesta. Depende. ¿Ok? Y es lo que vemos acá. Vean. Acá es bien sencillo. Aumenta resistencias, disminuye flujo sanguíneo renal, disminuye filtración. Así de sencillo. De este lado, lo contrario. Si aumenta la resistencia eferente, primero el filtrado aumenta, la presión hidrostática aumenta. Si lo mantenemos más tiempo, va a ser lo contrario. Y es justo lo que vemos en estas grafiquitas. Vean, esta es la resistencia arteriolar aferente y mientras más vamos aumentando la resistencia, el filtrado y el flujo sanguíneo renal van bajando. No hay de otro. ¿Qué pasa de este lado? Con la eferente. Vean, cuando la resistencia aferente comienza a aumentar, la filtración aumenta, ¿no? Por esto del aumento de la presión hidrostática. El flujo sanguíneo renal, este sí no hay pierde, siempre va a disminuirse, siempre. Pero el filtrado es el que va a ser depende. Cuando se aumenta ligeramente, aumenta la filtrado glomerular. Pero si seguimos aumentando la resistencia eferente, la filtración va a comenzar a bajar y bajar y bajar. ¿Ok? Entonces la respuesta, si les preguntan, es depende. ¿Ok? Y estas son las que siempre les preguntan. Siempre, 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 siempre son las hidrostáticas. Siempre, ¿va? Después tenemos las presiones hidrostáticas de Bowman. Estas presiones de Bowman se pueden llegar a modificar solo cuando hay una obstrucción renal. ¿Por qué? Imagínense que aquí está nuestra nefrona y está nuestro túbulo. Y esto va a ser algo súper esquemático porque es raro que pase así, pero hagan de cuenta que a nuestra nefrona se le formó una piedrita, ¿no? Y tiene una piedra que está obstruyendo a la nefrona, ¿no? O a los túbulos renales. ¿Qué va a pasar aquí? El plasma se sigue filtrando, se sigue formando esta orina, pero al final la orina se va a comenzar a acumular, acumular, acumular. ¿Por qué? Porque la piedrita está obstruyendo. Entonces, eh, ¿cómo se llama? Se aumenta la presión hidrostática de Bowman porque el líquido se está manteniendo ahí estancado, ah, pues esta presión hidrostática, al ser aumentada, se va a oponer a la filtración y la va a detener. ¿Ok? Ok. Y así de sencillo. Es lo único que puede modificar la presión hidrostática de Bowman, nada más. Acá tenemos otros causantes de alteraciones ¿cómo se llaman? En las presiones de filtración. El coeficiente de filtración
Cuando este disminuye, siempre va a disminuir el filtrado glomerular. Esto va a pasar cuando se daña se puede, más bien puede ocurrir cuando se daña la barrera de filtración, que se engrose, por ejemplo. Cuando aumenta la presión hidrostática de Bowman, disminuye el filtrado precisamente por la obstrucción de las vías urinarias. Cuando aumenta la presión oncótica glomerular y que esto disminuye el filtrado glomerular, esto va a estar dado por una disminución del flujo sanguíneo renal que llegue el muy poquito plasma y se concentra las proteínas y justo este aumento en las proteínas plasmáticas se traduzca en disminución de la filtración. Cuando aún disminuye la AP, ¿qué chingo era AP? La presión arterial, creo. No me acuerdo qué chingas es AP. Ah, o sea, aquí nos está diciendo que cuando disminuye la presión hidrostática glomerular, disminuye el filtrado glomerular. Para que disminuya la presión hidrostática glomerular, esto puede ser por una disminución de la presión arterial, pero este efecto de la presión arterial puede variar, no es tan esquemático, vamos a ver por qué. Y lo que sí, las resistencias eferentes y aferentes. Cuando disminuye la resistencia eferente por por acción, ¿no? ¿Cómo? Cuando disminuye la resistencia eferente, esto nos va a disminuir la presión hidrostática glomerular. ¿Por qué? Porque la sangre sale más rápido de los capilares glomerulares y entonces esto produce que no se quede tanto tiempo, no aumente tanto la presión hidrostática y la filtración glomerular disminuya. Esto ocurre sobre todo cuando se quiere bajar la presión arterial con bloqueadores de la formación de la angiotensina 2. Cuando aumentamos la resistencia aferente, disminuye el filtrado glomerular. ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, tenemos un aumento de la actividad simpática, cuando ocurre esto, pues lo último que nos interesa es filtrar, ¿no? Entonces se contrae esta arteriola y disminuye el filtrado, ¿va? Y justo entonces tenemos las hormonas implicadas en la regulación. Tenemos dos, la noradrenalina y la adrenalina, que son secretadas por el sistema simpático, que esto sobre todo se va a ocurrir en hemorragia. ¿Por qué? Cuando ocurre una hemorragia disminuye el volumen sanguíneo. Al disminuir el volumen sanguíneo, esto va a disminuir la presión arterial. Y cuando disminuye el volumen sanguíneo y disminuye la presión arterial, lo que menos nos interesa es filtrar o perder aún más líquido. Entonces se contrae la arteriola deferente y pues disminuye. ¡Ay! Me dio hipo. Y disminuye la filtración. ¿Ok? Por otro lado, la angiotensina 2 esta se va a liberar cuando hay una disminución de la presión arterial. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la angiotensina 2? Va a contraer a la arteriola eferente para mantener el filtrado. Va a contraer ligeramente a la arteriola eferente y esto va a aumentar el filtrado glomerular al aumentar la presión hidrostática glomerular. ¿Ok? Eso es lo que hace la angiotensina 2. Y principalmente estas son las dos hormonas que se van a encargar de regular la filtración. Pero mecanismo regulador más importante es el aparato yuxtaglomerular, que es justo el encargado de mantener el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal ante cambios de la presión arterial. ¿Cuáles van a ser los componentes? Uno, la mácula densa. La mácula densa son un grupo de células que se van a encontrar en el túbulo contorneado distal, ¿ok? Porque si nos vamos al inicio, Si nos vamos al inicio, vemos que el glomérulo va a estar en contacto con el túbulo distal. Entonces la mácula densa está aquí, precisamente. Ya. Entonces, ¿qué otro componente? Pues las células yuxtaglomerulares, que están rodeando lo que son los capilares, no es cierto, las arteriolas eferentes y aferentes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto? Las células de la mácula densa van a sensar las concentraciones de cloruro de sodio o qué tanto sodio llega al túbulo distal. ¿Ok? ¿Por qué? Cuando disminuye la presión, más bien quedamos que el aparato yuxtaglomerular va a regular el filtrado según la presión arterial. ¿Ok? Entonces,
Cuando disminuye, ahí eso ni se ve. Cuando disminuye la presión arterial, va a disminuir evidentemente el filtrado glomerular y el flujo tubular distal también va a disminuir. ¿Por qué? Ah, porque ante una filtración baja, casi todo se reabsorbe en el túbulo proximal. Entonces, esto nos va a llevar a que el cloruro de sodio disponible en el túbulo distal sea menor. Y entonces la mácula densa dice, oye, ¿qué pasó? Detecta esta disminución y entonces va a estimular un aumento de la resistencia arteriolar eferente. ¿Para qué? Para que aumente el filtrado glomerular y se mantenga la filtración, se aumente la presión hidrostática, aumente la filtración y entonces ya le llegue al túbulo distal el sodio que tiene que llegar. ¿Ok? ¿Qué más va a suceder aquí? Ah, pues hay una liberación de renina. Esta renina para como enzima para la angiotensina. ¿Ok? Ay, que justo no les hablé del. No puse aquí. En cardio les dije, en renal vemos el sistema renina-angiotensina y no se los puse aquí. Ahorita se los pongo. Me pase. Pero bueno, básicamente esto es lo que sucede. Cuando baja la presión hidrostática, baja el filtrado, baja el cloruro de sodio en la mácula densa porque hay un aumento en la reabsorción proximal. Aumenta la renina, aumenta la angiotensina 2 y esto nos va a causar un aumento en la resistencia arteriolar eferente, pero también va a disminuir la resistencia aferente. ¿Para qué? Para que entre más sangre y también aumente la presión hidrostática. ¿Va? Este es el regulador más importante del flujo sanguíneo renal. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la autorregulación miógena. La autorregulación miógena es que al aumentar la presión arterial, las arterioles van a responder con una contracción impidiendo la dilatación excesiva. Entonces, ojo, yo les dije hace rato, un aumento o disminución de la presión arterial no nos va a modificar tanto el flujo sanguíneo renal porque está regulado por esta autorregulación miógena. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Veamos. Abajo tiene la presión arterial, ¿no? Y arriba tenemos flujo sanguíneo renal en azul y filtración glomerular en rojo. Cuando hay, cuando estamos ante una presión aproximada de 50 hasta 150 milímetros de mercurio, sabiendo que lo normal son 120, cuando estamos en esos intermedios, no nos va a afectar. La filtración y el flujo sanguíneo se van a mantener igual. ¿Por qué? Porque las arterioles van a responder solitas. Sobre todo van a responder cuando haya aumentos de la presión arterial. Cuando hay un aumento de la presión, las arteriolas, en lugar de dilatarse por este aumento de la presión transmural, lo que va a suceder es que se van a contraer y van a mantener la presión de filtración normal. ¿Ok? Entonces, como tal, no detectan la filtración, ¿no? Van a detectar aumentos en la presión, van a detectar la distensión de sus paredes y van a responder contrayéndose. Oigan, ¿sí se está grabando el audio? Espero que sí. Sí. Y es que desde el curso pasado, desde el año pasado, estaba grabando y grabé una clase. Ya llevaba creo que hora y 20 de clase grabada y no se escuchó nada. Nada. Y pues ya, por eso tengo ese trauma ahora. ¿Y qué más? Ajá, es una autorregulación miógena, básicamente. ¿Ok? Entonces, les pongo el renina-angiotensina para poderlo ver. Aquí está. Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona básicamente se va a activar ante disminuciones de la presión arterial y se va a regular a partir del volumen sanguíneo. ¿Ok? Entonces, cuando disminuye la presión arterial, disminuye el flujo sanguíneo renal, ¿no? Y este va a liberar la renina, ¿no? Esta renina va a transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. Este angiotensinógeno es producido por el hígado, ¿no? Entonces la renina lo transforma en angiotensina 1, que esta angiotensina 1 va al riñón, al pulmón, en el pulmón se convierte gracias a la ECA, a la enzima convertidora de angiotensina, en angiotensina 2. Y esta va a tener varias acciones. Primero, estimula la secreción de aldosterona. ¿Por qué? Porque el sistema renina-angiotensina, aldosterona. Entonces,
El aumento de la secreción de aldosterona, esto es más de bloque 3, pero la aldosterona nos va a favorecer la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio. ¿Ok? Entonces, al reabsorber más sodio, jala más agua y sube la presión. También, ¿qué más hace? Aumenta el intercambio de sodio-hidrogeniones. El sodio entra, el hidrogenión sale y aumenta también la reabsorción de sodio. Aumenta el estímulo de la sed. ¿Para qué? Para que tomemos agua y pues también aumente el agua circulante. Y también nos induce una vasoconstricción sistémica. ¿Para qué? Para aumentar las resistencias periféricas totales y esto también favorezca el aumento de la presión. Y ya, ese es el sistema renina-angiotensina aldosterona, es bien sencillito. Entonces, continuemos. Vamos a hablar ahora de los movimientos tubulares. Estos movimientos tubulares se van a formar por los procesos, no, ¿qué? Los movimientos tubulares van a ser los procesos de reabsorción y de secreción, ¿ok? Estos movimientos pueden ser por transportes activos primarios, por secundarios, por difusión facilitada o incluso también puede ser por movimientos paracelulares. Son movimientos entre las células. ¿Ok? Y algo que es bien importante y que su temario se los pide es la saturación. La saturación es este momento en el que el transporte activo ya no puede transportar más. ¿En dónde lo vemos? En la glucosa. ¿Ok? Entonces, la gráfica de saturación de la glucosa nos dice lo siguiente. Para entender esto necesitamos saber cómo se va a mover la glucosa en los túbulos renales. Son gracias a cuatro canales o cuatro transportadores. GLUT1, GLUT2, estos normalmente más bien no se pueden saturar. Y tenemos los SGLT1 y los SGLT2. El SGLT1 son los menos abundantes y los SGLT2 son los más abundantes y son los que más filtran. Pero al ser los que más filtran, son los que más se pueden tender a saturar, curiosamente. Más o menos su umbral de saturación es a los 200 miligramos de glucosa. Y es lo que vemos aquí. Entonces veamos, en azul tenemos la reabsorción. Cuando llegamos a los 200 miligramos, se alcanza el umbral y en ese momento se satura. Se satura el transportador y ya no se reabsorbe. Entonces, en ese momento, a los 200 miligramos, comienza a excretarse la glucosa. O sea, se comienza a orinar. Tenemos glucosuria. ¿Ok? Y por ende, más bien, eso es lo que sucede en los pacientes diabéticos. Por eso tienen glucosuria, porque tienen tanta glucosa en sangre que ya no la pueden reabsorber y se termina eliminando. Y ya, ¿va? Entonces, vamos a hablar ahora sí de los movimientos tubulares. En el túbulo proximal se reabsorbe de todo. Todo, todo, todo. Principalmente sodio, cloro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa y aminoácidos. Eso es lo que se reabsorbe. ¿Qué se va a secretar? Hidrogeniones, ácidos orgánicos y bases. ¿Qué es lo más relevante de aquí? Glucosa, aminoácidos, porque les van a preguntar, es la porción de la nefrona que se encarga de reabsorber glucosa. Túbulo proximal. Fácil. Pero ¿qué otra cosa? Sodio y agua. Entonces, el líquido o la orina que se está formando en el túbulo proximal ni se diluye ni se concentra. Está isotónica. ¿Por qué? Porque le quitamos tanto solutos como le quitamos agua. Entonces se mantiene normal. ¿Cómo se va a reabsorber el sodio? Pues puede ser como un cotransporte con la glucosa por los SGLTs o por un intercambio con los protones. Entra sodio y sale protón, entonces se da esta reabsorción de sodio y la secreción de los protones. ¿Qué pasa en el asa de Henle? Aquí va cambiando la cosa. ¿Por qué? Porque en el asa descendente, aquí no hay reabsorción. Ah, que se me olvidaba. En el túbulo proximal hay una gran cantidad de mitocondrias. ¿Por qué? Porque los canales, las proteínas transportadoras, todo esto necesitan mucha energía. Entonces, como se reabsorbe mucho, pues necesita muchas mitocondrias. Entonces, regresando al asa de Henle, la elasa descendente es muy permeable al agua. De hecho, es lo único que va a reabsorber. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Como solo se reabsorbe agua, los solutos se están quedando aquí. Entonces, en el asa descendente de Henle se está formando una orina concentrada. Ah, orina concentrada.
¿va? ¿Por qué? Porque pues le estamos quitando agua. ¿Qué pasa en el asa ascendente? Ah, el asa ascendente es impermeable al agua. Entonces aquí solo hay reabsorción de iones, sodio, potasio, cloro, calcio, bicarbonato, magnesio, la. Entonces aquí la orina, en lugar de estarse concentrando, se está diluyendo, ¿ok? ¿Y qué más? Bueno, aquí solo hay reabsorción, perdón, solo hay secreción de hidrogeniones y reabsorción de todo, ¿vale? Esto es bien importante, ahorita vamos a ver por qué. En el túbulo distal, aquí en la parte proximal, esta es lo mismo, solo reabsorbe solutos, solo solutos, nada más. Entonces aquí también se sigue diluyendo la orina, ¿ok? ¿Qué tenemos en la última parte en la parte distal del túbulo distal? Aquí tenemos algo bien importante. Tenemos células principales y las células intercaladas. Las células principales, su función principalmente va a ser reabsorber sodio y eliminar o secretar potasio. ¿Ok? Y nada más. Esas son las células principales. Y es justo lo que tenemos acá. Reabsorbemos sodio y también una parte de cloro, pero secretamos potasio. Pero, ¿qué pasa con las células intercaladas? Estas más que nada nos ayudan en los equilibrios ácido-base, que es lo último que vamos a ver el día de hoy. Las células intercaladas de tipo A se van a encargar, de secretar hidrogeniones, ah, y de captar bicarbonato, o de, pues sí, de meter, reabsorber bicarbonato. Estas nos van a funcionar en la acidosis. ¿Por qué? Una acidosis es un pH muy bajo, lo que queremos es tirar ácidos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues eliminando los protones. ¿Cómo vamos a lograr esto? Llega el CO2 del cuerpo. Este CO2 dentro de la célula se va a juntar con el agua para formar ácido carbónico. Este ácido carbónico tiende a disociarse en bicarbonato y en protones. Aquí es lo importante. Los protones se van hacia la luz tubular, se eliminan y, bueno, se van a eliminar, puede ser por una bomba de protones o por un intercambiador de hidrogeniones potasio. Y el bicarbonato a su vez va a salir hacia más bien se va a reabsorber. Sí, se va a reabsorber por un intercambiador con cloro. El cloro a su vez se va a eliminar y pues ya, de esta manera tiramos protones y jalamos bicarbonato. ¿Qué pasa con las células intercaladas tipo B? Es lo mismo, pero al revés. El proceso de la formación del bicarbonato y del protón es lo mismo. CO2 más agua, ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y en protones. Ah, pero es lo contrario. El bicarbonato va a salir hacia la luz tubular por la pendrina, que es un intercambiador de bicarbonato cloro, y aquí estamos tirando pues el bicarbonato. Mientras que del otro lado, los mismos transportadores, las mismas bombas, van a tirar o van a secretar, perdón, van a reabsorber Les digo que ustedes no se confundan, el que está confundiendo soy yo. Aquí entonces, se secreta bicarbonato, tonto, se reabsorbe, no, se reabsorbe protones, no, se me fue, perdóneme. Entonces, ¿aquí qué pasa? Se va a secretar bicarbonato, ¿ok? Estamos tirando bicarbonato, estamos secretando bicarbonato hacia la luz tubular. ¿Y qué va a pasar con los hidrogeniones? Los vamos a reabsorber, los vamos a jalar hacia la sangre, hacia lo líquido intersticial, hacia lo que sea. De esta manera, esto va a funcionar en una alcalosis. ¿Por qué? Porque estamos tirando bicarbonato y estamos reabsorbiendo protones y de esta manera, pues vamos a disminuir el pH. ¿Va? Sí. Ay, no. Ujú. Ahora, llegando al túbulo colector, y desde acá, desde la parte distal y en el túbulo colector, la reabsorción de agua va a ser únicamente en presencia de ADH. Si no hay ADH, no hay reabsorción de agua.
Así de sencillo. Lo mismo en el túbulo colector. Aquí hay reabsorción de sodio y de cloro, ¿sí? También reabsorción de urea. Es uno de los pocos sitios permeables a la urea. Y la urea es importantísima para el reciclaje, perdón, para la formación de una médula renal hiperosmótica. Y esta médula renal hiperosmótica nos va a servir para la formación de orina concentrada, que ahorita lo vamos a ver. Pero bueno. ¿Qué más? La reabsorción de agua va a depender de igual manera de la ADH. Si no hay ADH, no hay agua. ¿Qué más? Tenemos eliminación de perdón, de protones y tenemos reabsorción de bicarbonato. No se secreta bicarbonato, solo protones. Y bueno, ¿cuáles son los canales más importantes? En el túbulo proximal tenemos los SGLTs para la reabsorción de glucosa y de sodio. En el asa ascendente de Henle tenemos los NKCC, que es una reabsorción de sodio, potasio y cloro para la reabsorción precisamente del cloruro de sodio. En el túbulo distal tenemos los canales NCC, que es para reabsorber sodio y cloro nada más. En el túbulo colector tenemos a los canales ENAC. Estos canales ENAC van a estar regulados por la aldosterona. La aldosterona es la que estimula que estos canales en se produzcan. ¿Y qué más? Ah, pues las acuaporinas, tenemos las acuaporinas. Esas acuaporinas pues, son un tipo de canal que favorece la reabsorción de agua que solo se va a formar cuando hay presencia de ADH. ¿Dónde vamos a tener acuaporinas? En túbulos colectores y en túbulos, en la parte distal del túbulo distal. Espérame. Entonces, continuamos. La regulación de la reabsorción es bien sencillo, porque más que nada se va a dar por los mismos factores que pueden modificar la presión hidrostática o la presión oncótica. Aquí, ¿cómo va a ser? No sé, se reabsorben los solutos, estos llegan al líquido intersticial y ya entonces los movimientos tubulares o más bien la regulación de los movimientos tubulares se van a dar a partir de las presiones en el capilar peritubular y las presiones en el líquido intersticial. Entonces no va a tener nada que ver las cosas que hay en la luz tubular o las células tubulares, no, solo es líquido intersticial y capilares peritubulares. Aquí la presión de filtración está orientada hacia la reabsorción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vean, la presión hidrostática capilar es de 13 milímetros de mercurio. La presión hidrostática intersticial es de 6. La presión oncótica intersticial es de 15 y la presión oncótica capilar es de 32. Si hacemos el cálculo, es de 10 hacia la reabsorción. Entonces, esto nos explica por qué todos los solutos, todos los iones, todo lo que venga desde la luz tubular hacia el intersticio se va a reabsorber hacia los capilares peritubulares. ¿Ok? ¿Qué puede modificar esto? Un aumento, un aumento en la presión arterial nos va a aumentar que la presión de filtración, nos va a aumentar la fracción de filtración, nos va a aumentar también que la presión hidrostática capilar peritubular y esto nos va a modificar, más bien nos va a disminuir la reabsorción. El aumento en las resistencias arteriolares también. Cuando Mm, vale. Cuando las resistencias arteriolares aferentes disminuyen, el flujo sanguíneo renal disminuye, la filtración también disminuye y aquí en este caso, como está llegando menos sangre a los capilares peritubulares, la presión hidrostática está disminuida. Entonces gana quién? Pues la presión oncótica también, ¿no? Ujú. Cuando aumentan las resistencias arteriolares eferentes, pues lo mismo, hay menos flujo, menos... Y no, no es cierto, lo dije al revés. Cuando hay un aumento de las resistencias aferentes, esta de aquí disminuye, esta de acá disminuye y se mantienen estas, ¿no? Entonces, quién está ganando aquí la presión oncótica del líquido intersticial? Entonces, la reabsorción va a disminuir también. Sí, ahora sí. Entonces, ante un aumento de ambas resistencias, la reabsorción va a disminuir. ¿Va? Cuando hay disminución de las resistencias, es lo contrario. Aumenta la filtración y van a aumentar la concentración de las proteínas, lo que va a causar un aumento en la reabsorción también. Y ya. ¿Qué factores van a poder modificar la presión oncótica? Pues un aumento de las proteínas en plasma
y un aumento de la fracción de filtración. Ambos nos van a dar pues un aumento de la concentración de proteínas, los que nos aumenta la presión oncótica y favorece la reabsorción. Y algo más les iba a enseñar. Mm, creo que ya. Entonces vamos a hablar ahora de la secreción de orina. La secreción de orina puede ser una orina diluida o una orina concentrada. Y esto va a depender, pues, las necesidades del cuerpo, ¿no? Pero hay un concepto que es justo su temario lo pone así exacto de volumen obligatorio de orina. Pues es el volumen mínimo que debe de eliminarse para poder nosotros eliminar desechos tóxicos que pueden llegar a acumularse. Y este volumen mínimo es de 0,5 litros al día. Y ya, ¿va? Pero bueno, para nosotros secretar una orina diluida son los procesos que yo les he estado mencionando desde el inicio. Desde el inicio. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? En el túbulo proximal se va a secretar, perdón, se va a reabsorber sodio o solutos, iones en general y agua. Entonces, en este caso, la concentración de la orina se mantiene normal, ni se diluye ni se concentra. ¿Qué pasa cuando llegamos al asa de Henle? Quedamos que aquí solo se va a reabsorber agua. Entonces, la orina aquí se va a concentrar. Cuando llegamos al asa ascendente, al túbulo distal, aquí que se reabsorbe, pues solutos. Entonces aquí se va a diluir. Si llegamos a los túbulos colectores, igual solo se van a reabsorber solutos y se sigue diluyendo. Entonces, de esta manera tenemos una orina muy diluida. Entonces, ¿ok? Entonces, de esta manera pues es que secretamos una diluida, no hay más que mencionar de este lado. Solamente se da gracias a que los túbulos más distales son impermeables al agua y de esta manera solo se van a reabsorber solutos, diluyendo mucho la orina. Esto normalmente pasa cuando tomamos mucha agua, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si nosotros queremos tener una orina concentrada? Y aquí es la cosa. Bien, para nosotros secretar una orina concentrada, requerimos de dos cosas. Uno, de ADH y dos, de una médula renal hiperosmótica. ¿El ADH para qué? Ah, porque al final, ¿quiénes estaban diluyendo la orina al final? Pues los túbulos distales porque solo reabsorben solutos, pero están reabsorbiendo también ¿qué? Agua. Más bien, para nosotros poder secretar una orina concentrada, los túbulos necesitan reabsorber agua también, ¿no? Entonces, gracias al ADH podemos secretar una orina concentrada. Pero, ¿qué más? La médula renal hiperosmótica es súper importante. ¿Por qué? Porque para nosotros poder jalar agua desde dentro de los túbulos renales, están las acuaporinas, sí, pero las acuaporinas no son mágicas. Entonces necesitamos una médula hiperosmolar que jale agua, ¿no? Que jale el agua fuera de los túbulos renales hacia la médula. ¿No? ¿Y cómo lo hacemos esto? Gracias a la médula renal hiperosmótica. ¿Y cómo formamos nuestra médula renal hiperosmótica? Gracias al mecanismo multiplicador contracorriente. Este mecanismo multiplicador funciona de la siguiente manera. Paso uno, se filtra, se filtra el agua, llega al túbulo proximal, aquí se reabsorbe tanto agua como iones, la osmolaridad se mantiene normal, no pasa nada. Llegamos al paso 2 en la que nos encontramos con antes del paso 2 perdón, pasa por el túbulo distal y se mantiene la osmolaridad normal, ¿no? Llegamos al asa descendente de Henle. En el asa descendente de Henle quedamos que se jala agua y se diluye la orina, ¿no? Eso es lo que pasaría ya que se forma la médula renal hiperosmótica. Pero antes de que se forme esta médula renal, ¿qué es lo que sucede con el asa de Henle? Como la osmolaridad en la médula, como en el plasma, ¿cuál plasma? En el túbulo, es la misma, no hay movimiento del agua.
¿Por qué? Porque no hay hacia dónde moverse, ¿no? Al final es ósmosis, se mueve hacia donde hay más solutos. En este caso, pues no hay lugar con más solutos, entonces no se va a jalar el agua, ¿ok? Por ende, la osmolalidad se mantiene igual en 300. ¿Qué pasa cuando llegamos al paso 2, que es cuando llegamos al túbulo, perdón, al asa ascendente gruesa y a los túbulos distales? Aquí ya hay reabsorción de solutos. Entonces, estos solutos se van a ir hacia la médula, ¿no? Y aquí ya hay una diferencia de solutos, más bien, más que de solutos, de osmolaridades entre la médula y los túbulos, ¿no? Entonces aquí ya se comienza a concentrar la médula, ya comienza a ser hiperosmótica. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si llega un flujo, llega una filtración más, por decirlo, y entonces ya cuando llegamos al asa descendente con una médula renal que ya hay una diferencia de concentración, de una diferencia de osmolaridad, ahí sí la médula jala el agua hasta que las concentraciones se igualan, ¿ok? Y vean este número. En el asa descendente tenemos 400 y en el asa ascendente 200. Perdón. En el descendente 400 y ascendente 200. No sé si lo dije así, pero bueno. Hay una diferencia de 200 de osmolaridad. Este 200 siempre se va a mantener. Hay una diferencia, es una regla, es un valor que siempre se mantiene de diferencia entre el asa descendente y el asa ascendente de 200, ¿va? Entonces, ¿qué sigue ocurriendo? El líquido, el ultrafiltrado que ya aumentó su concentración porque ya filtró agua hacia la médula renal hasta igualar los 400, va a continuar su caminito por el túbulo, ¿no? Y entonces va a llegar al asa ascendente. ¿Qué pasa en el asa ascendente o en el túbulo distal? Se van a reabsorber más solutos, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ah, pues va a aumentar la osmolaridad de la médula renal de nuevo. ¿Por qué? Porque le estamos quitando solutos al túbulo, al filtrado y lo estamos pasando a la médula, ¿no? ¿Y qué va a pasar después? Sigue ocurriendo la filtración, nos encontramos con la médula renal otra vez con mayor osmolaridad que la del túbulo descendente, y entonces se va a jalar más agua, se va a igualar las osmolaridades, y entonces va a seguir ocurriendo este paso en la que este ultrafiltrado con la osmolaridad de 500 va a llegar hacia el túbulo distal, se le van a volver a reabsorber solutos que van a viajar o que los van a mandar hacia la médula renal para aumentar su osmolaridad, y al aumentar su osmolaridad se vuelva a jalar agua desde el asa de Henle entonces de esta manera se va multiplicando y se va multiplicando hasta llegar a este punto teniendo una osmolaridad de 1200, grandísima, es una gran osmolaridad, ¿vale? Y de esta manera ya tenemos nuestra médula renal hiperosmótica, ¿no? Y entonces ya cuando se produzca el ADH, esta médula renal hiperosmótica va a jalar mucha agua de los túbulos colectores, de los túbulos distales, y entonces ya se va a poder concentrar la orina. Pero aquí no termina la cosa. ¿Por qué? Porque si nosotros solo o sea, si nos quedáramos aquí, la lógica, o si nos pusiéramos a pensar, diríamos, oye, pero si ya está jalando agua y se está quedando aquí en el intersticio, pues en algún punto esta médula renal hiperosmótica se va a diluir, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Pero no. ¿Por qué? Ah, porque no contamos con unos elementos que son los vasos rectos. Estos vasos rectos van en forma de U alrededor de toda la nefrona y justo van en dirección contraria. Si el filtrado va en esta dirección, los vasos rectos, su circulación va en dirección contraria, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y aquí pónganme mucha atención. Llega la sangre y en la porción descendente, cuando va descendiendo por el vaso recto, va entrando hacia la médula renal hiperosmótica, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a suceder? En la parte descendente,
pierde agua, ¿no? Y va a ganar o va a jalar sodio y urea, ¿ok? Porque son los que principalmente favorecen a la médula renal hiperosmótica, el sodio y la urea, sobre todo la urea, mucha osmolaridad. Entonces, en la parte descendente, pierde agua y gana sodio y urea, ¿no? Entonces, ¿qué le está pasando a la sangre en los vasos rectos en la parte descendente o como a la mitad? Hasta aquí, más o menos, tenemos una sangre muy concentrada o también muy osmótica. Entonces, cuando estos vasos rectos sigue, más bien cuando la sangre sigue su curso por los vasos rectos y comienza a llegar a la parte ascendente, ¿qué le está pasando a la osmolaridad conforme avanzamos? Está disminuyendo. ¿Y quién tiene una gran osmolaridad? El vaso recto, es muy osmótico. Entonces, en este punto, cuando llega a la parte ascendente, va entonces a jalar agua. ¿Cuál agua? Ah, pues la que salió de los túbulos colectores. Entonces está jalando el agua, jala el agua y se la va a llevar hacia, pues, hacia donde se la tenga que llevar, ¿no? Hacia la circulación, pues, ¿no? Pero ustedes miran, oye, pero, ¿qué le pasó al sodio y a la urea que jaló de la médula renal? Pues va a barrer con el estado hiperosmótico. No, porque en este punto ascendente, el vaso recto jala agua, pero al mismo tiempo libera el sodio y la urea, manteniendo la médula renal con su osmolaridad intacta. Y al final, ojo, la sangre que sale de los vasos rectos, su osmolaridad no cambió. Simplemente se trajo el agua que ya había sido reabsorbida. La agarra el capilar, se la lleva a estos vasos rectos y ya. Y de esta manera generamos la orina diluida, generamos ay, generamos la orina concentrada, mantenemos el estado hiperosmótico. Y aparte aquí hay algo bien curioso. La urea ocurre su ciclo de reciclado. La urea puede quedarse en el vaso recto, se vuelve a filtrar y esta urea se va a poder eliminar en el túbulo distal o perdón, en el proximal o en el distal para volverse a utilizar y que vuelva a formar la médula renal hiperosmótica, ¿vale? Entonces, ese es el reciclaje de la urea. Y de esta forma formamos una orina concentrada, ¿va? Y ya. Ay, espero que les haya quedado muy claro. De cualquier cosa me dicen, ¿va? Y bueno, ahora vamos a hablar del control de la osmolaridad. La osmolaridad normal es de 2800, ahora 2800, 280 a 300 miliosmoles. Esta osmolaridad, ¿dónde está mi agua? Espérenme. Esta osmolaridad se va a calcular a partir de la concentración de sodio, ¿ok? ¿Por qué del sodio? Porque es el ion más abundante extracelularmente y que ayuda en esta osmolaridad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a multiplicar 2,1 por la concentración de sodio y nos va a dar la osmolaridad normal. Más o menos, la concentración de sodio es 140, 145, 135, multiplicado por 2,1 nos va a dar 280, 300. ¿Va? Es lo normal. ¿Qué mecanismos vamos a tener para controlar la osmolaridad? Uno, el sistema osmorreceptor ADH y dos, los mecanismos de la sed. El sistema osmorreceptor va a funcionar gracias a tres grandes estímulos. A tres grandes estímulos van a echar a andar este sistema para controlar la osmolaridad. Ay, uno, aumento de la osmolaridad. Obviamente, si aumenta la osmolaridad, vamos a buscar disminuirla, ¿no? Dos, reducción de la presión arterial y tres, reducción del volumen sanguíneo. Estos últimos dos van a ser independientes de la osmolaridad. ¿Ok?
Entonces, independientemente de la osmolaridad que tengamos, estos dos van a activar el sistema osmorreceptor. ¿Cómo es el sistema osmorreceptor ADH? Perdemos agua, por la razón que sea, o redujo la presión, aumentó la osmolaridad, lo que sea. Todo esto se va a traducir en un aumento de la osmolaridad, ¿no? ¿Qué pasa? Los osmorreceptores los van a detectar. Estos osmorreceptores detectan la osmolaridad porque cuando aumenta la osmolaridad, el agua dentro del osmorreceptor sale y esta salida del osmorreceptor es eh, sensada, es detectada por este mismo y entonces va a estimular la secreción de ADH, ¿no? Entonces, ante un aumento de la osmolaridad, aumenta la secreción de ADH y esta ADH sabemos qué hace, que va hacia los túbulos distales y a los colectores para aumentar su permeabilidad al agua y se reabsorba agua gracias a todo este mecanismo multiplicador, a la médula renal hiperosmótica, se reabsorba agua y entonces se disminuya el agua que se tira y al aumentar la reabsorción de sodio, esto nos va a aumentar la presión arterial y a su vez también nos va a disminuir la osmolaridad. O sea, va a diluir escribí mal, osmolaridad. Va a diluir la concentración del plasma, de la sangre en general, ¿va? Y ese es el sistema osmorreceptor, es pues bien sencillo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando ya se diluyó mucho la sangre, perdón, o ya la presión ya se aumentó mucho? El sistema se detiene y se comienza a tirar agua. Así de sencillo. Sabemos que los sistemas trabajan de esta manera, por retroalimentación negativa. Y el otro factor o el otro elemento son los mecanismos de la sed. Estos mecanismos van a existir porque nosotros perdemos mucha agua. Cuando hablamos, o sea, yo ahorita que estoy hablando pierdo mucha agua. Por ejemplo, no me habían visto tomar agua hasta ahorita, porque ya sentí la boca que se me secó. También por el sudor perdemos agua, por la digestión perdemos mucha agua. Entonces, el que tomemos agua va a contrarrestar estas pérdidas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? Porque tenemos ciertos centros neurales de la sed, la pared anteroventral del tercer ventrículo y la zona anterolateral del hipotálamo. ¿Cómo va a suceder esto? Ah, pues estos centros van a responder ante ciertos estímulos. Uno, aumento de la osmolaridad extracelular. Dos, disminución del volumen sanguíneo. Y tres, sequedad de la boca. Esto es bien curioso, porque si a mí se me comienza a secar la boca ahorita, con el hecho de que solo tome agua, la tengo en la boca y después la escupo, ya se me quitó la sequedad de la boca y se me quita la sed. Entonces aquí es medio curiosón el mecanismo de la sed. Y bueno, hay un concepto que se le llama umbral para beber o umbral de la sed, que es qué tanto se debe de modificar la osmolaridad para aumentar o activar los centros de la sed. Y son 2 miliequivalentes por litro. O sea, es muy poquito lo que se tiene que modificar. O relativamente. Yo la verdad no entiendo a la gente que luego dice, es que no tomen agua en todo el día porque se me olvidó. O sea, neta, ¿cómo le hacen? O sea, yo no tomo agua en, no sé, 2 horas y ya hasta me duele la cabeza. Siento que, no sé, se me seca la cabeza. Y bueno, esto de diuresis por presión lo vamos a ver ya más adelante, ¿va? Entonces, de esa manera son los mecanismos que controlan la osmolaridad. Son muy sencillos. Y bueno, vamos a hablar ahora de la regulación de iones. En un segundito. Ya. Esta regulación de iones, pues vamos a hablar de varios iones. Potasio, principalmente potasio y calcio. Sí. El sodio no lo hablamos, más que nada potasio y sodio. Potasio y calcio. El potasio es el ion más abundante intracelularmente, pero aquí nos importa el extracelularmente. Porque vean, su concentración es de 4,2 miliequivalentes por litro. Y la ingesta puede ir desde 50 a 200 miliequivalentes. Y es bien importante tener bien regulado este ion. ¿Por qué? Porque un aumento en el potasio, se los dije apenas, puede provocar arritmias cardíacas, paradas cardíacas, una relajación excesiva del corazón y que se detenga, ¿no? Y 2% es extracelular.
No le hagan caso a esto. Y bueno, la eliminación del potasio es principalmente renal, ¿vale? ¿Cómo se va a controlar o regular? Es bien fácil. El principal mecanismo que nosotros tenemos, si yo me como ahorita un plátano, sabemos que tiene mucho potasio. ¿Cómo le vamos a hacer para que no me dé un ataque al corazón? Ah, la clave es la redistribución entre compartimientos. ¿Qué compartimientos tenemos? Intra y extracelular. Cuando yo como mucho potasio, el potasio se va a redistribuir rápidamente hacia adentro de las células. ¿Para qué? Para que el potasio no se almacene extracelularmente, se almacene intracelularmente, que tiene un mayor rango para jugar con la concentración que extracelularmente. Y de esta manera nos protegemos contra los cambios del potasio. ¿Y para qué lo vamos a meter intracelular? Ah, para que llegue un punto en el que poco a poco se vaya eliminando de manera renal. Y ya, así de fácil. Mientras que, bueno, ¿qué estímulos van a modificar la captación del potasio intracelularmente? O sea, esta redistribución hacia este compartimiento. Uno, la insulina. La insulina va a aumentar su captación. ¿Por qué? Porque la insulina activa la sodio-potasio ATPasa. ¿Y qué hace la sodio-potasio ATPasa? Saca sodio y mete potasio dentro de la célula. Entonces, de esta manera, la insulina capta el potasio. La aldosterona, lo mismo. El aldosterona es una hormona que actúa a nivel renal que aumenta la captación de sodio y tira potasio. Entonces, cuando aumenta el aldosterona, sobre todo es cuando baja la presión. También la activación adrenérgica, por lo mismo, estimula a la sodio potasio ATPasa. Y mientras que la acidosis y la lisis celular es lo contrario. La acidosis inactiva la sodio potasio ATPasa, entonces se mantiene la eliminación, no, perdón, la captación de potasio y no se reabsorbe sodio. Y la lisis celular, pues esto es bien sencillo. Sabemos que una célula intracelularmente tiene mucho potasio y si nuestra célula se rompe, se abre, pues todo su contenido va a salir, entre ellos, pues el potasio, ¿no? Y bueno, la excreción de potasio, les decía, es renal. Principalmente se va a dar en un 65% en el túbulo proximal y un 30% en el asa ascendente. Esto es la reabsorción, mientras que la secreción se va a dar solo en el túbulo distal y en el colector, pero principalmente se favorece lo que es la reabsorción. ¿Ok? Y bueno, la secreción se va a dar por las células principales. ¿Por qué? Porque las células principales se van a encargar de captar el potasio por la tepeasa. Pero esta tepeasa no va a estar en la membrana luminal, sino en la membrana basal. Este sodio va a salir de la célula y el potasio va a entrar. Y este potasio va a salir de la célula por los canales BK o los canales ROMK hacia el intersticio tubular por difusión y de esta manera se secreta el potasio por las células principales. ¿Qué factores van a estimular o aumentar la secreción de potasio? Uno, pues que comamos mucho potasio, evidentemente. Dos, la aldosterona, por lo que les decía, por esta expresión de canales que capta sodio y elimina potasio. Y por último, un aumento del flujo tubular. Y esto es como de, ¿qué? ¿Por qué? Ah, vamos a regresarnos a este esquemita. Cuando comienza la difusión de potasio fuera de la célula, ¿qué le pasa al potasio? Pues se comienza a acumular aquí, ¿no? Potasio, 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 ¿no? Aquí hay mucho potasio. Cuando aumentamos el flujo tubular, ¿qué sucede? Ah, el flujo tubular aumentado va a barrer con la concentración de potasio que había aquí y se lo va a llevar. Entonces, aquí va a quedar libre de potasio y aquí va a haber mucho potasio. Y entonces, por leyes de difusión, si hay un gradiente de concentración, el potasio se va a mover hacia la luz. En cambio, si el flujo tubular está disminuido, el potasio se va a quedar aquí aumentado, no va a haber gradiente de concentración y entonces no va a haber difusión. Ante un flujo tubular aumentado, se barre con la concentración, se lleva el potasio, existe un gradiente de concentración y el potasio se difunde fuera y aumenta su secreción. ¿Ok? Ok. Eso por la parte del potasio. Ahora hablando del calcio, el calcio igual es muy bajo extracelularmente. 2 al 4, 2,4 miliequivalentes.
Y su aumento puede provocar disminuciones de la excitabilidad y un aumento en el calcio aumenta la excitabilidad, lo que nos puede dar contracciones espásticas. Y este calcio, yo estoy en contra de que se vea en ahorita. ¿Por qué? Porque el manejo del calcio se ve muchísimo más a fondo en tercer bloque con la vitamina D3, la PTH, todo esto, la calcitonina también. Pero bueno. Bueno, el almacén principal es el hueso, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos modificar las concentraciones de calcio, pues este calcio va a tener que liberarse del hueso. Cuando el calcio se encuentra libre en el plasma, un 50% va a estar ionizado y solo cuando está ionizado se puede filtrar. Si no está ionizado, no filtra. El otro 40% está unido a proteínas plasmáticas y el 10% está unido a grupos fosfato. ¿Ok? Y bueno, ¿quién se va a encargar de regular la eliminación del calcio? Pues la PTH y la paratiroides y la calcitonina y la vitamina D. Sí. La PTH va a regular la captación a nivel renal y también va a estimular la liberación de calcio del hueso por la activación de los osteoclastos. La paratiroides es la que sensa las concentraciones de calcio, liberando la PTH. ¿Cómo va a actuar esta PTH? Pues de la siguiente manera. Cuando disminuye el calcio, la PTH se activa. Al activarse la PTH, esta activa la vitamina D3, que aumenta la reabsorción intestinal de calcio, aumenta la reabsorción renal de calcio también, la PTH, y aumenta la liberación ósea de calcio, ¿no? Cuando hay un mucho calcio, se disminuye la PTH y aumenta la calcitonina. La calcitonina favorece también el almacenaje del calcio, ¿va? Y ojo aquí, el calcio no se secreta. Si se dieron cuenta, en todos los movimientos tubulares no se secreta el calcio, solo se reabsorbe, ¿ok? Entonces, y de todo lo que se reabsorbe, es un 99%, casi nada se tira por el riñón. Entonces, ¿cuál es el principal mecanismo de excreción de calcio? Método digestivo, ¿ok? Por las heces. La reabsorción se va a dar principalmente en el túbulo proximal, pero no transcelularmente. Transcelularmente es como todos los movimientos que hemos visto. En este caso es un movimiento paracelular entre las células, que va a ser paralelo al sodio y el agua. Entonces el calcio va a seguir a la reabsorción de sodio y de agua. ¿Ok? Esto es en el túbulo proximal. En el asa de Henle es 50 paracelular y 50 transcelular. Todo esto pues estimulado por la PTH en el asa de Henle. Mientras que en el túbulo distal esto va a ser un transporte activo en la que es una bomba de calcio que que lo reabsorbe. ¿Va? Y su eliminación pues es digestiva en las heces, les digo. Y bueno, ¿cómo va a ser la regulación nerviosa? La parte de la regulación nerviosa de los iones es más que nada la regulación del sodio. ¿Por qué? Porque vamos a ver, cuando hay un descenso de la presión, se va a activar el sistema simpático. ¿Qué efectos va a tener esto? Ah, pues hay una vasoconstricción de las arterias renales, lo que disminuye el filtrado glomerular. Justo lo que veíamos en lo que les decía hace rato con el efecto de la adrenalina y la noradrenalina. Cuando hay disminución del filtrado glomerular, aumenta la reabsorción de sodio y de agua. Esto que va a suceder, va a ser detectado la disminución del flujo tubular distal por la mácula densa y va a liberar angiotensina 2, que va a ser dependiente del sodio, y al haber bajo sodio aumenta la angiotensina 2, que va a estimular la secreción de aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Pues va a retener sodio y agua y va a secretar potasio. Eso es lo que pasa con los sistemas neurales, ¿no? Pero aquí hay algo, que es el escape mineralocorticoide. ¿Qué es el escape mineralocorticoide? Cuando después de largas exposiciones a la aldosterona, cuando el sistema renina-angiotensina está activo constantemente, ya 1 a 3 días, el volumen extracelular puede aumentar.
hasta un 15%, lo que nos lleva a un aumento en la presión arterial. El que aumente la presión arterial gracias al sistema renina-angiotensina-aldosterona es normal, es para lo que está diseñado, pero tampoco puede estar mantenido durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque pues, va a aumentar la presión extremadamente mucho y pues tampoco se trata de eso. Entonces va a ocurrir algo que se llama diuresis o natriuresis por presión y es lo que me salté hace ratito. La diuresis o natriuresis por presión es esto. Entonces, ante un aumento en la ingesta de líquido o en este caso que aumentó mucho la presión arterial por el RAS, ¿qué va a pasar? Ah, pues el volumen de líquido extracelular aumenta, ¿no? Esto aumenta. El volumen sanguíneo aumenta. La presión media de llenado circulatorio también aumenta. Y esta presión media de llenado circulatorio, que o sea, en pocas palabras, es qué tanta sangre hay en los vasos sanguíneos como guardada. Bueno, no guardada, sino que no está en el corazón, pues. Este aumento en la presión media de llenado circulatorio va a generar una gran diferencia de presión entre lo que es la aurícula y el sistema venoso. O sea, en el sistema venoso va a aumentar la presión y va a fluir más la sangre hacia la aurícula. Esto va a aumentar el retorno venoso y va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Por qué va a aumentar el gasto cardíaco? Y aquí es bien padre cómo se integra todo. El gasto cardíaco va a aumentar porque aumenta el retorno venoso. Entonces, cuando aumenta el retorno venoso, ¿qué está aumentando? Ah, está aumentando el volumen telediastólico. Al aumentar el volumen telediastólico, está aumentando el estiramiento de las paredes, está aumentando la sangre que llega al corazón. Entonces, cuando aumenta el volumen telediastólico, la relación Frank-Starling, que nos dice que ante un aumento del volumen telediastólico, hay un aumento del volumen sistólico, o sea, sale más sangre. Y si sale más sangre, ¿qué nos da el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca? El gasto cardíaco. Y en este caso, el gasto cardíaco está aumentado por todo esto que les acabo de explicar. Cuando aumenta el gasto cardíaco, la presión arterial también aumenta, ¿no? Entonces, al aumentarse la presión arterial, esto nos va a favorecer que la angiotensina 2 deje de formarse, que la reabsorción de sodio y de agua disminuya, pero más que esto, al aumentar la presión arterial, va a aumentarse la presión hidrostática peritubular. ¿Y esto qué va a generar? Ah, ¿qué les dije hace ratito en los movimientos tubulares y en la regulación? Si hay un aumento en la presión hidrostática peritubular, se va a oponer a la reabsorción y entonces va a aumentar la eliminación de agua y de sodio. Entonces, como no se va a absorber, se va a quedar en el túbulo renal y entonces va a ocurrir la natriuresis o la diuresis por presión y es el escape mineralocorticoide, en la que gracias al aumento mantenido de la presión arterial, esto genera un aumento en la presión hidrostática peritubular, lo que nos hace tirar agua y sodio. Y justo de esta manera es que la aldosterona, más bien nosotros escapamos del efecto de la aldosterona, ¿vale? Y con eso terminamos renal. Ay, terminamos renal. Eh, pues ya. No es cierto, ¿cuál ya? Me falta este ácido base, pero no lo puse aquí. Déjenme lo pongo. Qué menso. Ya ven, ya me lo iba a saltar. Mm, 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 mm. Mm, mm, mm. Ah, chis, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, bueno, la regulación ácido-base es bien sencilla. Hay dos mecanismos de regulación, una regulación respiratoria y una regulación renal. La regulación renal ocurre de la siguiente manera. Cuando nosotros aumentamos la respiración, o sea que exhalamos mucho o estamos respirando muy rápido, estamos perdiendo CO2. Entonces los hidrogeniones bajan y el pH aumenta. Por el contrario, cuando disminuimos la respiración, aumenta el CO2. También esto depende de los procesos metabólicos. Unos procesos metabólicos aumentados pueden aumentar la concentración de CO2.
Entonces, cuando aumenta el CO2, va a aumentar los hidrogeniones y va a aumentar el pH. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta porque al aumentar la respiración en respuesta a algún desbalance ácido-base, aumentar la respiración nos va a aumentar el pH. Disminuir la respiración nos va a bajar el pH. Es la ley, ¿va? Y justo aquí es lo que tenemos. Vean, la ventilación alveolar. Conforme aumentamos la ventilación, el pH va a comenzar a aumentar. Por lo mismo que les digo, ¿no? Aumenta la respiración, perdemos hidrogeniones y aumenta el pH. De este lado, lo mismo, pero al revés. Comienza a disminuir la ventilación alveolar y ¿cómo? No, es que esta gráfica está como al revés. O sea, vean, conforme nosotros vamos disminuyendo el pH, la respiración va aumentando para tirar más CO2. Es lo que nos está poniendo aquí. Sí, a un pH de... Espérame, tuve un pequeño cortocircuito. Lo que ocurre, lo que nos está enseñando esta gráfica es cómo el pH va a modificar la ventilación o la respiración. Cuando tenemos un pH de 7, estamos en una acidosis. Esto nos va a aumentar la ventilación alveolar. ¿Para qué? Para que nosotros al aumentar la respiración perdamos hidrogeniones y aumente nuestro pH, porque lo queremos llevar a 7,4. Cuando nosotros llegamos a 7,4, nuestra ventilación ya se encuentra normal. Sí, era eso. Y bueno. Aumentos en los hidrogeniones o una acidosis va a disminuir el pH. Esto va a estimular la respiración y es el estímulo más fuerte, ¿ok? Mientras que la disminución del pH que nos aumente la respuesta, no, pero cuando disminuye los hidrogeniones, el pH va a aumentar. La respuesta esperada respiratoria tendría una detención de la respiración. Pero si dejamos de respirar, pues dejamos de tener oxígeno. Entonces el oxígeno estimula la respiración de nuevo. Entonces de esta manera, el pH aumentado, pues, o sea, sí va a estimular la respiración, pero, pues nos va a ganar el que en algún punto el oxígeno va a bajar y tenemos que respirar, ¿no? Entonces aquí va a entrar una compensación renal. El hidrogenión está regulado por retroalimentación negativa. Cuando llegamos a concentraciones normales, pues se detiene la respuesta que se puso en marcha. Y más o menos el pH que puede contrarrestar la respuesta respiratoria es de 1 a 3 unidades en de 3 a 15 minutos aprox. La parte renal se va a encargar de controlar el pH al secretar una orina ácida o básica, ¿ok? Entonces, el bicarbonato vimos que se filtra continuamente y de esta manera nosotros tiramos bases de la sangre hacia la orina. Y de esta manera podemos tirar una orina básica. ¿Cómo le hacemos para tirar una orina ácida? Ah, porque las células tubulares también tenemos bombas de hidrogeniones y podemos eliminar ácidos de la sangre. Entonces, lo que estamos viendo es que de manera normal tiramos tanto bicarbonato como protones, ¿no? Es lo mismo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros filtramos o secretamos más bicarbonato que lo que se secreta de hidrogeniones, el pH va a bajar. ¿Por qué? Porque al secretar más bicarbonato que los hidrogeniones, estamos perdiendo más bases y se está acumulando el hidrogenión y disminuye el pH. ¿Qué pasa si secretamos más hidrogeniones que lo que se filtra de bicarbonato? Ah, pues entonces aquí nuestro pH va a subir porque estamos tirando más ácidos y las bases se están acumulando. Y aquí es bien fácil la respuesta. En la alcalosis disminuye la secreción de hidrogeniones y disminuye la reabsorción de bicarbonato. De esta manera se comienzan a acumular los hidrogeniones para disminuir el pH.
Mientras que en una acidosis, que es un pH ácido, un pH bajo, aumenta la secreción de hidrogeniones y aumenta la reabsorción de bicarbonato o se produce también nuevo bicarbonato para aumentar el pH. Y ustedes miran, ay, oye, qué fácil, pero no termina ahí. La, el manejo del bicarbonato es bien fácil, sobre todo su reabsorción. Su reabsorción se da un 85% en el túbulo proximal y ya. Pero a niveles distales, aquí ya cambia la cosa, porque va a depender si son las células intercaladas tipo A o las tipo B, o las células tubulares que estén implicadas. En el segmento proximal o en el asa de Henle, ¿qué va a suceder? Para empezar, tenemos un intercambiador de sodio-protones, sodio-hidrogeniones, que es este de aquí, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque para que el bicarbonato sea reabsorbido en el segmento proximal, necesita obligatoriamente de los protones, ¿no? Y estos protones, ¿de dónde van a venir? Ahorita lo vemos. Pero ¿por qué son importantes los protones? Ah, porque el bicarbonato que fue filtrado en el glomérulo y que llegó desde el primer ultrafiltrado, se va a unir bicarbonato con hidrogeniones y nos va a formar ácido carbónico. Y este ácido carbónico se va a disociar en CO2 y agua. El agua se va a quedar ahí, pero el CO2 va a entrar hacia la célula tubular. En este punto, por efecto de la anidasa carbónica, se va a formar ácido carbónico y este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y en protones. Y aquí es donde viene el protón. El protón sale por el intercambiador sodio-protón para que este protón se una al bicarbonato y se pueda meter el CO2. Y el bicarbonato entonces va a salir, ¿no? Este bicarbonato va a salir por un cotransporte de sodio, ¿no? Y el sodio, para que pueda, más bien el sodio que va a entrar por el intercambiador con protón, va a salir ya sea por la sodio-potasio ATPasa o por el cotransporte con bicarbonato. Y de esa manera, los túbulos proximales está este cotransporte de sodio-bicarbonato y en el asa de Henle y en los túbulos colectores puede igual ser un cotransporte pero de cloro-bicarbonato. ¿Va? ¿Qué va a ocurrir en los túbulos distales y en los colectores? Aquí tenemos un transporte activo primario que va a estar en las células intercaladas y es lo que les decía hace rato. Esto es lo que nos va a permitir formar orinas con gran acidez o con gran alcalinidad. Las células intercaladas tipo A es lo que les decía hace rato. Entra el CO2 de la sangre, se une con el agua, ácido carbónico, se disocia ácido carbónico, perdón, en bicarbonato y protón. Y aquí es donde cambia la cosa. Si es una célula intercalada de tipo A y nosotros queremos tirar protones, pues entonces estos protones se van a salir a la luz tubular o se van a secretar hacia la luz tubular por una bomba de protones o un intercambiador de protones potasio. Mientras que el bicarbonato que se generó va a reabsorberse, ¿no? Se va a reabsorber por este intercambiador de bicarbonato, cloro. Y ya. Mientras que si hablamos de las tipo B, es lo contrario. El ácido, el bicarbonato y el protón que se generó por la disociación del ácido carbónico, el bicarbonato va a salir ahora hacia la luz tubular por el mismo intercambiador de cloro que veíamos acá arriba, pero acá al lado, y el protón va a salir o va a reabsorberse gracias a la misma bomba de protones o al mismo intercambiador de hidrogenión-protón, ¿vale? Y de esta manera es que pues, se pueden formar las orinas ácidas o las orinas básicas. Y es el manejo de los hidrogeniones y del bicarbonato a nivel renal. Esta parte es bien sencilla y es muy similar a Bioca, ¿vale? ¿Qué es una acidosis? Es una disminución del pH, pero nosotros necesitamos cuantificar el bicarbonato y el CO2 para saber si es una acidosis de tipo metabólica o de tipo respiratoria. Cuando la acidosis cuando la disminución de pH va acompañada de una disminución del bicarbonato, estamos hablando de una acidosis metabólica que nos va a dar, que va a estar causada por diarreas, vómito de tipo intestinal o por la diabetes también. ¿Ok?
Esta acidosis metabólica va a tener una compensación respiratoria. Si el desbalance es metabólico, la compensación es respiratoria. Si el desbalance es respiratorio, la compensación es metabólica. En este caso, la compensación de la acidosis metabólica va a ser pulmonar por un aumento en la ventilación que nos va a comenzar a tirar CO2. Y de esta manera, al eliminar CO2, pues aumenta nuestro pH. ¿Qué pasa cuando la acidosis es de tipo respiratoria? Es porque hubo un aumento de la CO2. Esto normalmente ocurre cuando hay una hipoventilación. Cuando la ventilación está disminuida, como por ejemplo en el caso del uso de respiración asistida, que no esté bien acomodada, aumenta el CO2, nos da una acidosis respiratoria y la compensación renal va a ser reabsorción completa del bicarbonato y la formación de nuevo bicarbonato también, y también la eliminación de los protones, ¿no? Hablando ahora de la alcalosis, lo contrario, que es un aumento del pH. Aquí, cuando es una alcalosis respiratoria, es porque el aumento del pH está acompañada de una disminución de la CO2. Esto ocurre con la hiperventilación. Por ejemplo, en crisis de ansiedad, que ocurre una hiperventilación muy fuerte, se puede generar una alcalosis respiratoria. ¿Y cuál va a ser la compensación? Pues una compensación renal. ¿Qué ocurre aquí? Disminuye la secreción de hidrogeniones renales y de esta manera no va a haber la unión, la reacción tubular de hidrogeniones bicarbonato, esta, esta unión de aquí, ¿ok? Entonces, como no hay reacción tubular, no se reabsorbe el bicarbonato. Entonces, comenzamos a tirar bicarbonato y de esta manera se va a corregir la alcalosis, ¿vale? Por el contrario, si la alcalosis es de tipo metabólica, el vómito puede ser causada por vómito gástrico, por la pérdida de ácido clorhídrico o por una ingesta de bicarbonato accidental. Cuando ocurre esta alcalosis metabólica por aumento del bicarbonato, la respuesta, perdón, la compensación va a ser respiratoria, con una reducción en la frecuencia respiratoria, con un ligero aumento de la PCO2. Pero, ¿qué va a pasar? Sabemos que la frecuencia respiratoria no puede reducirse por mucho tiempo, entonces entra una compensación renal también, aumentando la carga filtrada de bicarbonato para que éste se elimine más. Y de esta manera, perdamos bicarbonato y la alcalosis se corrija, ¿va? Y pues bueno, de esta manera, ahora sí, terminamos con riñón y terminamos con el repaso y todo lo necesario para su examen departamental, ¿vale? Entonces, pues, espero que todo haya quedado súper bien y cualquier duda, cualquier comentario, lo que sea, me pueden decir y lo revisamos sin problema, ¿va? Entonces se lo subo y pues bueno, mucho éxito en su departamental. Nos vemos.